¿Ya estamos todos? Faltan algunos aquí todavía. ¿Ya? Creo que ya puede empezar, doctor. Ujú. Ya. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Sí se ve, doctor. Sí se ve. Ya. Ok, entonces hoy día vamos a hablar sobre lo que es la hematopoiesis, ¿no? Es un término que se utiliza para describir la formación y el desarrollo de estas células sanguíneas. Involucra dos procesos principales, que es la proliferación y la diferenciación, ¿no? La proliferación, bueno, es aumentar la cantidad de células, pero la diferenciación es especializarlas, ¿no? Y esto se lleva a cabo a través de las células madre o células progenitoras o stem cells en inglés, ¿no? Entonces, las células progenitoras hematopoyéticas son células indiferenciadas que tienen la capacidad de dividirse para proveer células, además, especializadas, ¿no? Una capacidad de autorrenovación, desarrollar múltiples linajes, ¿no? Varios tipos de células, como vamos a ver, y proliferan extensamente, ¿no? Mucha cantidad de células. Para reconocer a las células madre o células progenitoras hematopoyéticas se utilizan anticuerpos monoclonales que van a reconocer moléculas de superficie que están expresadas de forma selectiva en las células madre y que ha permitido separar estas células de otras células presentes en la médula ósea, ¿ya? O sea, tienen cierto... Nosotros en hematología usamos lo que se llama el método de citometría de flujo para poder identificar a las células, ¿no? Y hacemos los marcajes con estos anticuerpos monoclonales. Entonces son generalmente positivas. Voy a cerrar la puerta un ratito. Ya, son positivas para CD34 generalmente, también para CD117 o CD90, negativas para DR, CD15, CD77. Pero en general, las células CD34 son las que se utilizan para el trasplante, o sea, utilizamos el marcaje con CD34 de estas células madre, ¿no? Y que ese es el marcaje también que se usa para el trasplante. Perdón, un ratito, ¿ya? El tema es que como yo no sé manejar esto, estoy con Zoom. No, Zoom no es, ¿no? Ya, más bien, espérate, voy a hacer un control, creo que acá hay más opciones. Ajustes. General. Ay, no, ¿dónde es donde se hace la... Acá, controles, ahí está. Ya, todos pueden hacer porque admitan, ¿ya? Ya. Ok. ¿Están mirando la pantalla? Sí, sí se ve, doctora. Ya. Ok, se estima que diariamente una persona adulta produce más o menos 200 billones de glóbulos rojos, 100 billones de glóbulos blancos y 100 billones de plaquetas, ¿no? O sea, imagínense la cantidad de células. Ahora, con respecto a la ontogenia, o sea, ¿de dónde vienen las células madre? Pues
hígado, luego a las 8 semanas en el timo, en las 12 semanas en el vaso, a las 8 semanas también en la médula ósea y a las 20 semanas en el nódulo linfoide. Entonces, aquí tenemos en un cuadro de tiempo, ¿no? O sea, inicialmente saco vitelino, luego en el hígado, luego en el vaso, luego en la médula ósea. Con la etapa adulta solamente se va a formar en la médula ósea en lo normal, ¿no? Lo normal para todos. Ya no va a haber formación de células hematopoyéticas, digamos, en el hígado, en el vaso. En enfermedades sí puede haber proliferación en estos órganos. La célula madre pluripotencial va a dar lugar a las células madre formadoras de colonias linfoides y a las granulocíticas, ¿no? Las células linfoides van a dar lugar a los linfocitos T, los linfocitos B. De los linfocitos B van a ser las células plasmáticas, de los linfocitos T, los CD4 y los CD8, ¿no? CD4 helper y CD8 citotóxico. Y de las otras células madre eritroide y granulocítica, eritroide y mieloide, salen las células eritroides que van a dar a los eritroblastos, ¿no? Y de ahí van a los glóbulos rojos, los granulocitos macrófagos que van a dar lugar a los monocitos y a los neutrófilos, y después los eosinófilos también, basófilos, megacariocitos, ¿no? Que dan lugar a las plaquetas. Okay, entonces esto vamos a verlo acá. Esta es una figura que esquematiza también la formación de las células hematopoyéticas, pero también con una imagen que cuando tengamos la oportunidad de ver aspirados de médula ósea van a poder identificar estas células, ¿no? De acuerdo al color, el tipo del núcleo, ¿no? El citoplasma, ¿no? Entonces la célula madre, como decíamos, lugar a células linfoides que van a dar linfoblastos, que normalmente en números siempre están disminuidos, ¿no? O sea, muy, muy bajito. Más bien predomina la serie, los linfocitos maduros, ¿no? Tanto linfocitos B y T, y de los B, las células plasmáticas. También salen las unidades formadoras de megacariocitos, va a dar lugar al megacarioblasto y luego al megacariocito maduro, que es una célula más grande de todas las células en la médula ósea, va a ser justamente los megacariocitos, que son los productores de plaquetas, ¿no? Estas células grandes, digamos, con citoplasma amplio, ¿no? Varios núcleos, pero que están unidos entre sí. Y el citoplasma, que es característico de las plaquetas, porque cuando maduran ya pierden el núcleo, ¿no? Y el citoplasma se rompe, digamos, y da lugar a las plaquetas. En cuanto a la serie granulocítica, bueno, los mieloblastos inicialmente dan lugar al promielocito, luego al mielocito, metamielocito, al abastonado y al neutrófilo segmentado, ¿no? Este mismo esquema sale para los eosinófilos y para los basófilos. En el caso de los monocitos vienen de los monoblastos. En el caso de los eritroblastos, de los glóbulos rojos vienen del proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, y luego viene el reticulocito, ¿no? Cuando ya pierde el núcleo y pasa a ser un eritroide, un glóbulo rojo maduro. Ahora, dentro de los compartimientos, digamos, dentro de la médula ósea están todas estas células, pero en la sangre periférica, que ya es el compartimiento funcional, solamente están los elementos maduros, ¿no? Linfocitos maduros, los neutrófilos segmentados, los monocitos, los basófilos, eosinófilos, los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿no? Todos los precursores están en la médula ósea normalmente. Cuando encontramos precursores en la sangre periférica ya estamos hablando de una patología, ¿no? Entonces en la médula ósea están todas las células madres, las unidades formadoras de colonia, ¿no? Y todos los previos, digamos, dentro de la médula ósea también tenemos un compartimiento de células madre y el compartimiento de división y diferenciación o maduración, que es todos los tipos de células que vamos a ver en las siguientes, ¿no? Ahora, es muy importante saber que para que pueda haber esta formación de células es necesario muchas citoquinas, ¿no? Factores estimulantes para poder producir y diferenciar, ¿no? Entonces, la célula hematopoyética, por ejemplo, a través de la interleuquina 7, va a facilitar la formación. Alguien que admita, por favor. Me avisan si lo pueden admitir. Delegada o alguien, todos. ¿Ah? No. ¿No pueden admitir? No, por lo menos yo no puedo. A ver.
Entonces no sé si el controlador así... Acá, a ver. Sí, hay. Ya. Ya, entonces decía que la interleuquina 7, por ejemplo, para la formación de los linfocitos T, ¿no? También la interleuquina 4, la interleuquina 15, ¿no? Interleuquina 2, interleuquina 7. Y en el caso de los eritroides o granulocitos, tenemos, por ejemplo, la trombopoietina, ¿no? A los factores estimulantes de colonias granulocíticas, macrófago, interleuquina 3 también, ¿no? La eritropoietina también a nivel de los eritroides, por ejemplo. Es interesante ver, por ejemplo, que la trombopoietina actúa pues para la formación de plaquetas, ¿no? De un megacardioblasto, digamos, a las plaquetas, pero también actúa a nivel más alto. Entonces, por eso es que vamos a ver que también se puede utilizar como terapia, no solamente para estimular a las plaquetas, sino también otras series, ¿no? En el caso de los granulocitos, monocitos, sí, específicamente, ¿no? Es lo que llamamos el filgastrin para los neutrófilos y los monocitos. También es importante la ubicación, por ejemplo, ¿no? De dónde se producen. En el riñón tenemos a la eritropoietina, también en el hígado se produce, ¿no? Pero fundamentalmente en el riñón, ¿no? Por eso es que vemos pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal, con anemia, porque hay deficiencia de la eritropoietina, ¿no? Y muchas veces es parte de nuestro tratamiento para la anemia. También la trombopoietina se produce una parte en el riñón, en el hígado, ¿no? Y van a estimular pues a la formación de células de la sangre, ¿no? También los macrófagos van a producir estimulante de colonias granulocíticas, las células endoteliales también, el endotelio acá está, ¿no? Y bueno, eso también hay células del hueso, de la médula ósea que también estimulan a la formación, ¿no? Por ejemplo, la trombopoietina también. Y a nivel del estroma de la médula ósea se va a producir todas estas células. Es importante ese medio, ¿no? Bueno, entonces ahora vemos lo que es la eritropoiesis, ¿no? La eritropoiesis es la formación de los glóbulos rojos, empieza en la médula ósea, más o menos demora 6 días en formarse, de la célula madre hematopoyética o hematocitoblasto irá a proeritroblasto, ¿no? El proeritroblasto más o menos dura 20 horas, es una célula bastante grande, con escaso citoplasma, con un citoplasma que se ve al microscopio basófilo, medio azulado, con un núcleo grande, ¿no? Puede haber visualización del nucleolo, ¿no? En condiciones normales ocupa más o menos un 1 a 4% de la médula ósea. Luego pasa el eritroblasto basófilo. Acá ya ven el citoplasma un poco más rosado, que eso significa la hemoglobinización, ¿no? Se va formando la hemoglobina, también eritroblasto basófilo dura 20 horas, acá se forman ribosomas que van a comenzar a fabricar la hemoglobina. Luego pasa al eritroblasto policromatófilo, donde el núcleo se va haciendo más pequeño, ¿no? Acá estaba más grande, luego menos, luego más pequeño, ¿no? Va disminuyendo el tamaño del núcleo progresivamente, el citoplasma se va poniendo más rosado, ¿no? Y ya que el contenido de hemoglobina es muy alto. Ay, perdón. Luego pasa al eritroblasto ortocromático o normoblasto, donde el núcleo ya es casi un núcleo muy, muy compacto, ¿no? Bien, muy chico, que puede ser excéntrico, ¿no? Y bueno, dura 30 horas, se reduce la cantidad de ribosomas. Y luego va a expulsar el núcleo, ya el normoblasto pierde el núcleo y pasa a reticulocitos. Los reticulocitos ya son células que no tienen núcleo, van a durar 3 días, el reticulocito sale de la médula ósea, mantiene los ribosomas por 24 horas y mitocondrias por 24 horas más, ¿no? La diferencia con el eritrocito maduro es el eritrocito es un poco más grande, no tiene palidez central, ¿no? No es bicóncavo como acá, que el eritrocito ya maduro, donde ven palidez central. Y
bueno, ya pierde los ribosomas, sale al sistema circulatorio, ¿no? Y termina madurando y dura o vive 120 días. ¿No? Y acá está en fotos, digamos, cómo se ve, ¿no? Los diferentes estadios, ¿no? Ven que la célula inicialmente tiene un núcleo, un proteoblasto, un núcleo muy, muy grande, ¿no? Esta es la célula hematopoietica. Este es el proteoblasto, que es un núcleo muy grande, casi sin citoplasma, ¿no? Entonces va pasando y el citoplasma se va volviendo más rosado, ¿no? No tan azulado, ¿no? Acá se ve mucho más rosado. Luego pierde el núcleo, ¿no? Y en esta estamos viendo, esta foto es donde están, todavía es un reticulocito con una tinción especial, que es una tinción de azul vital, para reconocer a los ribosomas que están presentes en los reticulocitos. ¿Ya? Esta definición la hacíamos antes, en verdad. Ahora el recuento de reticulocitos lo hacemos en la máquina, tenemos la posibilidad de marcar eso, pero anteriormente hacíamos por esta tinción, ¿no? Visualización de los ribosomas. En cuanto a la granulopoiesis, ¿no? La formación de los granulocitos, ¿no? También, ¿no? Tiene un compartimiento en la médula ósea de las células madre, los mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, los neutrófilos segmentados, perdón, los abastonados, luego los segmentados, ¿no? Los segmentados, digamos, ya están en circulación y son funcionantes, ¿no? Eso es en sangre periférica. Normalmente no deberíamos ver, por ejemplo, abastonados en sangre periférica. Si ya vemos abastonados en periférica, estamos hablando de una patología, ¿no? Ni tampoco las anteriores, ¿no? Si vemos precursores, digamos, en sangre periférica de la serie granulocítica, también estamos hablando de alguna patología. La duración, más o menos, de la maduración es 5 a 6 días, ¿no? Y es por división mitótica la multiplicación. Aquí tenemos otro esquema de la granulopoiesis, ¿no? Donde están involucradas las citoquinas, los estimulantes, digamos, de formación, ¿no? De las colonias granulocíticas y monocíticas, ¿no? Del monoblasto. También hay un estadio que se llama de promonocito, que finalmente es una célula inmadura, y luego a monocito, que ya es maduro. Luego de los mieloblastos, a mielocito, metamielocito, abastonado falta y el neutrófilo segmentado, ¿no? Aquí está el porcentaje, o sea, por ejemplo, en médula ósea nosotros tenemos normalmente hasta 2% como normal de mieloblastos, ¿no? Si a uno de nosotros nos hacen una aspirada de médula, podemos encontrar normalmente, ¿no? El problema es cuando este porcentaje aumenta. Luego tenemos un 5% de promielocitos, también poco. Luego 21% de mielocitos, 24% de metamielocitos y 24% de abastonados y 24% de segmentados en médula ósea, ¿no? Porque en sangre periférica varía el porcentaje. Entonces, esto es más o menos los porcentajes que nosotros tenemos normalmente, ¿no? Y la formación de gránulos primarios, luego secundarios, en la fase primarios en promielocitos, secundarios en mielocitos, metamielocitos, terciarios en abastonados y glándulas secretorias, vesículas secretorias, perdón, en las segmentados. Aquí está con una foto, ¿no? El mieloblasto, es una célula muy grande, ¿no? Con citoplasma irregular muchas veces, con presencia de nucleolo, ¿no? El núcleo muy inmaduro, muy inmaduro, pues, ¿no? Desde el blasto. Luego viene el promielocito. El promielocito puede ser un poco más grande inclusive que el blasto algunas veces, pero la característica es que está con muchos gránulos en el citoplasma. Tiene abundancia de gránulos y así lo reconocemos. Luego pasa la fase de mielocito. El mielocito ya tiene menos gránulos, tiene todavía sus gránulos, pero menos. El núcleo a veces se pone excéntrico, ¿no? Y acá se ve el aparato de Golgi, ¿no? Esta parte, digamos que ven un poquito el color diferente, ¿no? Es redondo acá el núcleo. En cambio ya en metamielocito se va haciendo como una muesca, ¿no? Entre el mielocito y el metamielocito la diferencia es que el núcleo ya no es redondito, sino tiene como una muesca y luego ya se va a pronunciar más para formar un abastonado, ¿no? O una banda, que se dice, ¿no? Abastonado. Y luego ya se segmenta y pasa, a la fase de el neutrófilo segmentado, que es lo que vemos en la sangre periférica.
Muy bien, entonces, hablando de la importancia de los estimulantes, ¿no? Las citoquinas, estas sustancias estimulantes de la proliferación, estamos hablando de la eritropoyetina, que va a promover esta proliferación de células progenitoras eritroides, reduciendo el nivel de inhibidores de ciclo celular y aumentando transcripción de ciclinas, ayuda a sobrevida, al incrementar la proteína antiapoptósica BCLX. Por eso la eritropoyetina es importante y es parte del tratamiento, por ejemplo, en anemias de enfermedad crónica. El prototipo es la anemia de enfermedad renal crónica. Y también lo usamos, lo van a ver en los pacientes con los neoplasias mielodisplásicas, antiguamente denominados síndromes mielodisplásicos. El factor estimulante de colonias granulocíticas, que lo conocemos como el filgrastim, ayuda a la sobrevida y estimula la proliferación de los progenitores de neutrófilos y promueve su diferenciación a estadio maduro. Además, la característica de este factor es que ayuda a la liberación precoz, digamos, de los neutrófilos de la médula ósea y estimula la capacidad fagocítica, generando aniones superóxidos y muerte bacteriana por estas células. Entonces, por esto nosotros usamos el filgrastim para dos cosas, ¿no? Por ejemplo, primero, en pacientes que están neutropénicos post-quimioterapia, ¿no? Para estimular la formación de los neutrófilos y acelerar un poco la recuperación de la médula ósea, ¿no? En pacientes que están neutropénicos, muchas veces con fiebre, entonces queremos que suba. Y lo otro es a liberar estas, de la médula ósea también las células madre, hace que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una colecta de células madre para trasplante, utilizamos el filgrastim en un paciente sano, un donante, ¿no? El donante le ponemos el filgrastim y con eso estimulamos que las células madres salgan a la sangre periférica y poder hacer la colecta de sangre periférica. Entonces, damos 5 días más o menos, y en 5 días hacemos el recuento de CD34, que les decía que es para identificar las células madre en sangre periférica. Cuando ya tiene un recuento adecuado, ya el donador puede hacerse la colecta, ¿no? El donador. El otro es la trombopoyetina, ¿no? Que decíamos que ayuda a la sobrevida y proliferación de los progenitores megacariocíticos al incrementar muchos de los mecanismos que son disparados por la EPO y el filgrastim, disminuyendo la expresión incrementada de la reguladora del ciclo celular, la ciclina D y la molécula antiapoptótica BCLX, y la supresión del inhibidor del ciclo celular P27. Entonces, hablamos de megacariocitos, ¿no? Pero además ayuda a la sobrevida y proliferación de las células madre hematopoyéticas. Habíamos visto en un cuadro anterior que estaba a un nivel más alto, ¿no? Entonces, se ha visto que la trombopoyetina no solamente estimula para la formación de plaquetas, y por eso lo usamos en PTI, por ejemplo, el trombopac, pero también estimula formación de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Claro, es menos, pero sí lo hace, y por eso también lo utilizamos en pacientes con aplasia medular, ¿ya? El trombopac, que es la trombopoyetina sintética, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto es un concepto importante que ha servido para poder dar un tratamiento más a los pacientes. Ahora, es también importante un microambiente adecuado en la médula ósea, ¿no? Que sea óptimo para el anidamiento, la proliferación y diferenciación de las células madre hematopoyéticas. El microambiente es lo que está constituido pues, por células endoteliales, células reticulares, macrófagos, linfocitos, adipocitos, osteoblastos, ¿no? Todos los que están en el hueso de la médula ósea roja, y factores solubles que se refieren a los factores de crecimiento, las citoquinas, interleucinas, quimiosinas y proteínas de la matriz, como fibronectina, colágeno, laminina, etc. Entonces, hay mucha investigación ahorita con respecto al microambiente, ¿no? Porque, digamos, nosotros en las enfermedades de la sangre, pues, tratamos de idear tratamientos de acuerdo a los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, si vemos que está reducida la eritropoyetina, damos eritropoyetina, ¿no? Pero lo del microambiente recién se está estudiando ahorita, ¿no? Entonces, porque
posiblemente alguno de estos factores también en el futuro puedan determinarse que son causal de algún tipo de enfermedad y puedan usarse también para tratamiento, ¿no? Bueno, esto ahora todavía no. Y este es un modelo de soporte de células madre hematopoyéticas, ¿no? Por los osteoblastos, que es el nicho de las células madre, ¿no? Donde van a anidarse. Y hay ciertos mecanismos de señalización, por ejemplo, ¿no? Para que las células madre busquen su nido, como se dice. Cuando, por ejemplo, uno hace un trasplante de médula, nosotros hacemos el trasplante, es como una transfusión de sangre, le ponemos las células madre por vía periférica. Como esas células madres saben que tienen que ir al hueso a alojarse, digamos, para poder producirla, el propio paciente y a sus células, es porque hay mecanismos de señalización que le dicen a las células a dónde tienen que anidarse, ¿no? Que es en la médula ósea. Ok, esta es la parte de hematopoiesis. Usualmente nosotros dábamos, no sé si quieren que avancemos con la clase de anemia. Hola. No sé, doctora. Lo que pasa es que hematopoiesis es corto. Podemos ir avanzando algo porque más lo que van a ver porque tenemos, mira, son 12 y 15. Podemos ir avanzando un poco de lo que es el enfoque de anemia, porque ahora que están rotando en hematología, lo más importante que van a ver es las anemias, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poquito. A ver. Yo usualmente lo hacía en 2x1 en esta clase, pero lo han separado. Pero igual podemos ir avanzando. A ver, ¿cómo comparto acá? Ya está. Compartir. Pantalla completa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, doctora. Ya. Ya, ok. Entonces, antes, digamos, de ir al fondo, nosotros tenemos que identificar en el hemograma ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los glóbulos rojos, los valores normales de eritrocitos, hematocrito y hemoglobina varían entre hombre y mujer, ¿ya? Los hombres tienen un poco más alto, ¿no? Tanto la hemoglobina y todo lo demás. Hay una relación un poco, no sé si lo han escuchado antes, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando dice eritrocitos es porque hace un recuento en la máquina, ¿no? El hematocrito también, actualmente lo saca la máquina, pero si ustedes, por ejemplo, van a donar sangre, no sé si han donado, le sacan una gota del dedo y eso lo ponen en una pipeta chiquita, una delgadita, y lo centrifugan y de ahí sale el hematocrito, ¿no? Que es más o menos el porcentaje, ¿no? Entre plasma y glóbulo rojo. Pero uno puede hacer una relación que el hematocrito es 3 veces más la hemoglobina, ¿no? O sea, si yo tengo 11 hemoglobina, por ejemplo, multiplico por 3, debo tener aproximadamente 33 de hematocrito. Eso es una regla que lo podemos usar. ¿No? Entonces la hemoglobina en mujeres 12 o 16, el hombre es 14, 17 más o menos. Dentro de los índices eritrocitarios, lo más importante es el BCM, ¿no? O volumen corpuscular medio. Entonces, mira, si hay algo que quiero que aprendan de hematología, es este concepto. Porque muchas veces recibimos pacientes donde dicen, el paciente tiene anemia, pero no dicen cómo está el BCM, ¿no? Si el BCM está alto, está bajo, está normal, porque de acuerdo a eso uno tiene un algoritmo. ¿Ya? Entonces, el BCM más o menos entre 80 y 100. Menos de 80, estamos hablando de una microcitosis, ¿no? Entre 80 y 100, normocitosis, y más de 100, macrocitosis, ¿no? Luego tenemos otros valores que no son tan, bueno, para algunas patologías, ciertas patologías, ¿no? Concentración media de hemoglobina, ¿no? El RDB doble. El RDB doble sí, también a veces es importante. ¿Qué significa? AD es
la distribución de los eritrocitos, la curva de distribución, o sea, es, por ejemplo, ver un eritrocito más chiquito y otro más grande, ¿no? Si tenemos mucha variación, entonces eso va a ser mayor. Cuando hay un gran índice de anisocitosis, ¿no? Donde va a haber diferentes tamaños del glóbulo rojo, ¿no? Y hay unas fórmulas ahí para calcular, pero eso ya actualmente en la máquina ustedes van a ver, ¿no? Van a ver cuando vean los hemogramas. Fíjense sobre todo en el BCM y en algunos casos de anemia en el RDW, como van a ver, donde está alto, y también en el recuento de Matías, ¿no? Porque a veces hay, normalmente si uno tiene anemia debe haber disminución de Matías, pero a veces más bien hay aumento, ¿no? Y eso vamos a ver en algunas patologías. En caso de los leucocitos, los valores más o menos vienen entre 5.000 y 10.000. Según las máquinas que utilicen, hay algunos que van a decir que es 4.000, otros 4.500, 5.000. Bueno, vean los valores de referencia, pero en general, digamos, a grosso modo, uno cuando ve, digamos, los leucocitos más de 10.000 recién puede prestar atención. Y los leucocitos, bueno, también, ¿no? Menos de 4.000. Depende del valor, pero a veces más importante que el valor absoluto es también de los leucocitos en general es ver cómo están los neutrófilos, ¿no? Los valores, por ejemplo, absolutos de neutrófilos resulta más importante, o tal vez de los linfocitos, ¿no? Dependiendo de las patologías. Ahora, normalmente en la sangre periférica tenemos un 50-60% de neutrófilos, ¿no? Es el componente mayoritario, ¿no? Entonces, normalmente tenemos neutrofilia, eso es lo normal. Los precursores granulocíticos juveniles se refiere, o sea, los metamielocitos, mielocitos, esos no hay, por eso cero, mielocitos, mieloblastos. Basófilos de 0 a 1%, eosinófilos de 0 a 3, monocitos de 3 a 7 y linfocitos es el otro que es importante, del 25 al 40%. Ahora en niños es un poquito más. Entonces, aquí tenemos algunas figuras. Ahora hemos visto la clase, el PPT anterior, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién se anima a contestar? El 1, ¿qué cosa será? ¿Qué célula? Estamos hablando de sangre periférica, ¿correcto? Es un neutrófilo. ¿Neutrófilo qué tipo? Segmentado. Segmentado, ¿no? Que tiene varios ahí, ya. El 2, ¿qué será? Un neutrófilo callado o bastonado. Claro, muy bien. ¿Quién le responde? Valdeón Gonzalo. ¿Perdón? ¿Tu apellido? Valdeón. Ah, Valdeón. Ya. A ver, el número 3, ¿qué será? A ver, Fabia, la delegada, vamos a ver. Ese es difícil, ¿no? ¿Alguien? A ver, mi grupo. Pizarro. ¿Está? ¿O estoy sola yo editando clase? Sí, doctora. Ah, ya. ¿Qué dices? El número 3. Tiene bastantes gránulos en el citoplasma, ¿no? Hablen porque no puedo verlo su... ¿Con qué? Monocito. No. Mira, monocito es el número 7. ¿Ya? El monocito tiene como un núcleo arriñonado, un citoplasma amplio, que no es tan... ¿Es un basófilo, doctora? No, el basófilo es el número 5. El número 5, el basófilo es núcleo segmentado y con esos gránulos bien oscuros. ¿Ya? El 5 es el basófilo, el 7 es el monocito. ¿El 6 qué será?
con esos gránulos naranjitas? Hablen. Eosinófilo. Eosinófilo, muy bien. Eosinófilo. ¿Quién contestó? María del Pilar. Mapi. Sí, doctora. Mapi, ya. Muy bien, entonces ya tenemos, ¿no? Neutrófilo segmentado, el 1, el 2 encallado, el 5 basófilo, el 6 eosinófilo, el 7 monocito, el 8, ¿qué será? Un linfocito. Linfocito, muy bien. El linfocito es uno más chiquito, con un citoplasma escaso, sin gránulos, ¿no? ¿Quién contestó? Milagros Mesa. Mesa. Ya. Ok. Entonces, ¿y el 4? A ver. No está. Sería un linfocito también, doctor. No. En el núcleo tienen, miren esos ojitos que tienen, acá tiene ojitos. Ay, no, si lo amplío no se nota tanto. Ahí. Son nucleolos. Es un blasto. ¿Ya? Ay. Es un blasto. Entonces, este sí no es normal que se ve en periférica, ¿no? El resto sí. Y este de acá, el número 3, es un precursor granulocítico, ¿no? Porque tiene gránulos, el núcleo no está segmentado. Entonces, posiblemente eso sea un mielocito, ¿no? No tiene tanto gránulo para ser un promielocito, ¿no? Promielocito, luego viene mielocito, ¿no? Entonces, es un precursor granulocítico, pero que normalmente no se ve en sangre periférica. Muy bien, ¿y cuánto las plaquetas? Los valores normales los tenemos entre 150.000 y 450.000. También varía de acuerdo al laboratorio, ¿ya? Ahora, las plaquetas son estos chiquitos, ¿no? Estas acá las ven, como estoy señalando, ¿no? Estas son las plaquetas. Cuando nosotros hacemos un recuento manual, porque a veces la máquina se puede equivocar, puede contar menos plaquetas de las que tiene, entonces hacemos un recuento por campo, a 100x, o sea, con microscopio con la cita de inversión, vemos 10 campos, ¿no? Y contamos en cada campo cuántas plaquetas vemos, ¿no? Hacemos un promedio, ¿no? Por ejemplo, si en una vimos 2, en otra 5, ¿no? Entonces, así, hacemos un promedio y multiplicamos por 20.000. Y ese es el recuento manual, ¿ya? Entonces, que es más preciso en realidad que a veces la máquina cuando hay agregación de plaquetas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el hospital, cuando hay un resultado de plaquetas bajo o muy alto, lo pasan para que sea evaluado por la lámina periférica, para ver si realmente hay alteración de las plaquetas. Ahora, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta foto de la derecha tenemos acúmulos plaquetarios, ¿no? Es un paciente que tiene trombocitosis, ¿no? Tiene un montón de plaquetas. Y acá esta foto es para enseñarles, por ejemplo, ¿no? Esta, por ejemplo, a veces cuando hay acúmulos plaquetarios también difícil contar, o a veces, bueno, no se cuenta de todo, todas las plaquetas no se las cuenta porque como están haciendo grupos no las identifica la máquina. Y acá también, por ejemplo, esta plaqueta es un plaquetón, ¿no? Esta de acá abajo, en la figura de abajo, casi el tamaño de un glóbulo rojo, ¿no? Entonces, eso a veces no la cuenta tampoco como plaqueta. Y a veces no se ve, ¿no? Pero es una macroplaqueta, ¿no? Es una plaqueta grande que vamos a ver en algunas patologías, ¿no? Ya habíamos dicho que la vida media de los glóbulos rojos son de 120 días, los granulocitos 6 a 8 horas y las plaquetas 7 a 10 días, ¿no? En el caso de los linfocitos es variable dependiendo de, pueden tener algunos una vida muy prolongada si son de memoria, ¿no? Algunos sobreviven años. Una cosa muy importante para nosotros los hematólogos es el frotis de sangre periférica, ¿no? Porque a veces la máquina, el hemograma, te puede contar. Por eso hoy día, por ejemplo, cuando hicimos el aspirado a la señora, le hicimos del dedito, ¿no? Le saqué una gotita de sangre y hice el frotis para poder ver algunas características en microscopio de las células de la sangre periférica, ¿no? Entonces sacamos una gotita y hacemos una extensión con una lámina extensora.
¿ya? Y se ve así, luego la mandamos a teñir, ¿no? Ahí se ve en la lámina periférica, cuando veamos al microscopio, los componentes de la sangre, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las plaquetas, los glóbulos rojos, ¿no? Este es un basófilo, un neutrófilo segmentado, un monocito, ¿no? Este parece un linfocito. Y vamos a ver algunas características, ¿no? Por ejemplo, los glóbulos rojos, esta lámina de acá son como glóbulos rojos normales. Pero si, por ejemplo, tenemos hipocromía, ¿no? Tenemos eso, es la palidez central muy marcada, ¿no? También tenemos estos tipos de eritrocitos, ¿no? Entonces, bueno, también acá hay anisocitosis, ¿no? Glóbulos rojos más chiquitos. Microcitos, cuando son chiquitos también, ¿no? Microcitosis. Dianocitos, por ejemplo, cuando tienen esta, como target cell, que le dicen, ¿no? Ese núcleo así. Se ven algunas patologías como la enfermedad renal. Los esferocitos, que son glóbulos rojos pequeños, hipercrómicos, sin palidez central. Los eliptocitos, ¿no? Es una característica de algunas personas, ¿no? Es una eliptocitosis, ¿no? Forma de eliptocitos. Acá tenemos estos como platanitos, sickle cell, estos son células, ¿no? De sickle cell disease, es una hemoglobinopatía. Tenemos los esquistocitos, que son glóbulos rojos fragmentados. Todo eso vamos a mirar en una sangre periférica. Eso no te va a decir la máquina, eso lo ven los ojos. Los dacreocitos, ¿no? Tan como lágrimas, células en lágrima, que eso lo vemos en patologías como la mielofibrosis, ¿no? Estos esquistocitos lo van a ver en las microangiopatías. Los equinocitos, que son estos así como púas que tienen, eso lo vemos en pacientes renales. Los acantocitos, bueno, esto es raro, esto no es descrito, pero no. Estomatocitos, también hay algunas patologías, estomatocitosis, digamos, genética, ¿no? Ven así como boquitas. Excentrocitos, que van a ver también algunas hemoglobinopatías cuando llegan a su casa, cuando lleven su clase, pero no es tan frecuente verlo. Este sí, el rouleau. El rouleau es el apilamiento ¿no? de glóbulos rojos, como en pila de moneda que le dicen, que es por que se ve en las discrecias de células plasmáticas, sobre todo con gran hiperproteinemia y monoglobulinas, y entonces los eritrocitos se van a agrupar de esta forma, ¿no? Entonces, si yo veo un paciente con rouleau, estoy sospechando en mieloma, en macroglobulina de Waldenström, ¿no? La policromatofilia es la presencia de reticulocitos en sangre periférica, y acá están los reticulocitos que les decía que son más grandes que los glóbulos rojos, son un poquito más azulados, no tanto como el glóbulo rojo, y no tienen palidez central. Y esta es la presencia de reticulocitos en sangre periférica. Los glóbulos rojos nucleados, que normalmente no deben ver, o sea, estos son los ortocromáticos, ¿no? Que deben estar en médula ósea, y cuando pierden el núcleo recién, pues pasan a sangre periférica los glóbulos rojos maduros, pero en este caso han salido sangre periférica porque hay una sobreproducción, ¿no? Por alguna patología. El punteado basófilo, ¿no? El punteado basófilo, que es de acá, sí se ve, que puede haber en algunos casos de mielodisplasia, algunas intoxicaciones por plomo, por ejemplo. Howell-Jolly es la presencia de este rezago, digamos, de núcleo, que se ve sobre todo en pacientes esplenectomizados. Los cuerpos de Heinz también en hemoglobinopatías, donde se ve esta hemoglobina precipitada, que también es raro verlo. En algunos casos se puede ver inclusiones de, por ejemplo, leishmania, que es raro, ¿no? Malaria, ¿no? Que también se puede ver en periférica, ¿no? O histoplasma, ¿no? Son hongos. A veces hemos encontrado en periférica o en médula ósea, ¿no? Entonces, también toda esa información que nos da la lámina periférica, ¿no? Hay que reportarlo, hay que mirar, porque a veces no miramos, entonces no diagnosticamos. Acá tenemos dos figuras, ¿no? Aquí, por ejemplo, es para ver lo que es diferencia de tamaño, ¿no? Glóbulos rojos más chicos, glóbulos rojos más grandes, ¿no? Esto es lo que se llama la anisocitosis, ¿no? Como mnemotecnia, tamaño, anisocitosis. Y de acá es diferentes formas, ¿no? Ese es poiquilocitosis,
forma poiquilocitosis, ¿ya? Para que se acuerden. Anisocitosis y poiquilocitosis. Ahora, a veces describimos láminas que tienen ambas, anisopoiquilocitosis. Y acá están las alteraciones descritas que hemos visto, ¿no? Los dianocitos, como les decía, ¿no? Puede ser hepatopatías, talasemia, ferropenia, esplenectomía, hemoglobinopatía, no he puesto enfermedad renal, creo que le dije enfermedad renal. Sobre todo en talasemia, diría yo. Esferocitosis hereditaria o en anemia hemolítica autoinmune, los esferocitos, ¿no? La leptocitosis puede ver, en el caso de la leptocitosis hereditaria, en ferropenia, en talasemias, sobre todo. Drepanocitos o el forma de Os, ¿no? Sickle cell disease, la hemoglobina S o drepanocitosis. Los histocitos en las anemias microangiopáticas, hemólisis por válvulas cardíacas, los dacriocitos que se ven en mielofibrosis, esquinocitos en insuficiencia renal o también en déficit de piruvato quinasa, lacantocito, hepatopatías o abetalipoproteinemia, es raro eso, estomatocitos, estomatosis hereditaria, esferocitosis, hepatopatía, alcoholismo también, bueno, raro, yo nunca he visto. Excentrocitos, déficit de glucosa 6-fosfatidrogenasa, que también es raro, y el ruló, sobre todo en mieloma o macroglobulinemia. El punteado basófilo en mielodisplasia, intubación por plomo, talasemias también, algunas anemias sideroblásticas, cuerpos de Howell-Jolly, restos nucleares en las poses plenetomizados sobre todo, ¿no? Anemia mieloblástica no tanto, ¿eh? Parásitos intracelulares, como hemos visto, ¿no? Y cuerpos de Heinz, enzimopatías, déficit de glucosa 6-fosfatidrogenasa, hemoglobipatías, ¿no? Es en congénitos, que también es raro. La reacción leucoeritroblástica es un término que se utiliza para describir la presencia de glóbulos rojos nucleados y células dacreocitos o, ¿cómo se llama? Dacreocitos o células en lágrimas, ¿no? Y también células inmaduras de la serie mieloide, ¿no? Entonces, esto lo vemos en enfermedades que infiltran la médula ósea, sobre todo mielofibrosis. Si yo veo a este paciente así, con esta lámina, digo, mielofibrosis en la cabeza. Leucemia es raro, bueno, se describe, pero, o metástasis de médula ósea, o sea, lo que es la mieloptisis, ¿no? Pero ahí van a ver en la periférica los glóbulos rojos nucleados, que no normalmente, y las células en lágrima, los dacreocitos, ¿no? Acá, a ver. Bueno, acá hay bastante anisocitosis también, ¿no? Y microcitos, todo, ¿no? Pero acá están, ¿no? Estos dacreocitos. Acá también. Entonces, a veces dicen, tiene reacción leucoeritroblástica. Bueno, vamos a quedarnos acá. Este es el aspirado que vamos a ver en otra clase, de la médula ósea, ¿no? Y ahí vamos a ver lo de la anemia, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Todo claro. Ya. Llegando a mi casa ya los pongo en PPT, perdón, en PDF para poder pasárselos. Me pasa su correo, la delegada, para pasárseles por ahí la presentación, para que lo tengan, para que estudien, ¿sí? Pero no solamente... Sí, dime, Víctor. Sí, doctora, tenía una pregunta con respecto a si es que alguna patología puede estar involucrada con el aumento de los eritrocitos. Por ejemplo, Claro. si se encuentra más de 16 la hemoglobina. Claro, la policitemia, sí, por supuesto. Y también incremento, inclusive lo que es la talasemia tiene PCM bajo con incremento de eritrocitos. Eso van a ver cuando llevan la clase de talasemia. Y en el caso de aumento de eritrocitos, claro, en la policitemia, ¿no? Que es diferente causa, ¿no? Entonces, lo que le decía es que les voy a pasar a su correo a la delegada el PPT que hemos visto hoy día y también lo de la anemia, que lo vamos a ver mañana. Confírmenme. Sí, mañana también tenemos clase con los doctor. Ya. Entonces, lo de anemia, que sí es importantísimo también. Y bueno, para que lo tengan, pero como le estaba diciendo, no solamente se guíen de mi diapositiva, sino que estudien de sus libros, de sus artículos. No sé si tienen algún libro de consulta o... ¿Qué les han dicho?
Para que, ¿con qué? No, o sea, lo general, el Harrison, ¿no? Principalmente, pero de hematología como tal, no, creo que no nos han indicado. Entonces también les voy a pasar un libro así de textos sí, para estudiantes. Ya, doctora, gracias. Ahí le paso ¿Ya? mi correo por WhatsApp. Sí, pero ya en la tarde, en la nochecita les paso ya las clases y el libro para que vayan estudiando y sobre todo revisen lo de anemia, ¿ya? Para mañana estén más o menos y podamos conversar más. ¿Ya? Ok, listo, dejamos acá. Gracias, doctora. Ya, chao.